Bien, 50 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Disculpas, esto sucede no ordinariamente, pero a veces ocurre estos hechos en las conexiones. Pedimos excusas en la revista de Opinión Democracia. Restablecemos el contacto con el doctor Lautaro Ojeda. Doctor Lautaro Ojeda, usted nos estaba explicando cómo enfrentar este crecimiento de los niveles de inseguridad con hechos que realmente preocupan por la violencia que se ha desatado, especialmente en los crímenes recientes. Doctor Ojeda, por favor, continúe. A ver, yo quería destacar algunos aspectos que me parece que son preguntas, digamos, para mí todavía no resolvibles, digamos. En primer lugar, ¿por qué esta escalada de violencia con niveles de crueldad impensados? O sea, ¿qué está detrás de eso? Hay quienes señalan que los ecuatorianos nos hemos vuelto más malos, que hemos perdido valores, que la corrupción generalizada es quizá un factor fundamental para explicar o para comprender este elemento, que hay aspectos como la impunidad tan brutal y creciente y la inequidad que están detrás de todos estos elementos. Me llamó mucho la atención recientemente el contenido del libro último de polaco Zygmunt Bauman, que nos habla realmente sobre la maldad líquida. Y yo no tengo realmente elementos contundentes, suficientes como para poder desarrollar este aspecto. Quizá los psicólogos y los psiquiatras lo tengan, digamos, ¿no? Pero no creo que en este momento, pienso de manera así muy abierta y libre, que los ecuatorianos nos hemos vuelto más malos. No tengo elementos para eso. Lo que sí creo es que la generalización de la corrupción en manifestaciones que se ven diariamente a través de los medios, especialmente visuales, nos presentan realmente un panorama y nos repiten realmente hechos monstruosos que van calando o entrando, penetrando cada vez más en la conciencia del ciudadano. Y quizá esta situación tan generalizada a lo mejor está llevando a una especie de normalización de estos hechos. Bueno, esto pasa y puede pasar, es decir, creo que ese es un fenómeno muy, muy grave. Y luego, el tema de la inequidad. El mismo Bauman señala, en este libro que acabo de destacar, palabras del Papa Francisco, en el sentido de que la violencia no acabará si no es combatida y disminuida significativamente la inequidad. Es decir, creo que hay que salir de la inmediatez de la coyuntura y quedarnos en esos hechos y no tener en cuenta el desarrollo, digamos, la acumulación de la violencia criminal y la violencia social también en todos estos estos fenómenos. Por otro lado, yo creo que hechos aislados monstruosos no creo que hay que generalizarlos. La tendencia de generalizar estos hechos realmente es muy peligrosa. Y esta generalización profundiza aún más la percepción de inseguridad tan alta que tenemos del Ecuador. La última encuesta que yo conozco es del municipio del Observatorio Metropolitano de Quito, que nos habla de una percepción de inseguridad del 90%. En síntesis,
hay un conjunto como red de factores que hay que tenerlos muy presentes, y antes que me olvide, uno que es también fundamental, que es qué conocimiento tenemos, qué investigaciones hay cualitativas especialmente sobre las causas y los factores que están detrás de eso. Yo he tenido la oportunidad, creo que en otra ocasión pudimos hablar a propósito de una entrevista sobre mi último libro de violencia social interpersonal, la revisión, no sé si poder decir exhaustiva, de las investigaciones, de estudios hechos por la Academia Ecuatoriana en este campo. Realmente son muy precarios. Y por el lado del gobierno también. Yo no conozco realmente que el gobierno haya dedicado recursos para conocimiento, para profundizar el conocimiento. Entonces, si no tenemos un conocimiento profundo, serio, causal, que nos ayude no solamente a comprender, sino a explicar estos fenómenos, creo que viviremos o continuaremos viviendo el autor que estoy señalando, Bauman, en lo que él llama el terrorismo de la inmediatez. Vivimos del hecho último, y este desaparece con el hecho siguiente, y ahí que se dice que el periódico de hoy día ya es basura para mañana, no sirve de referente porque mañana presentarán otro hecho quizá o que pretenden que sea más importante que el anterior. Ahora, ¿cómo enfrentar frente a esta enorme complejidad del fenómeno? Es difícil realmente si no disponemos de un conocimiento, si no hay una preocupación por el tema de la etiología mismo de estos fenómenos. No podemos no podemos ir hacia las generalizaciones, como yo decía antes. ¿Cómo enfrentar? Yo diría, constituyendo equipos multidisciplinarios que estudien el tema y presenten medidas o estrategias de corto, mediano y largo plazo. Pero eso significa recursos. Yo no tengo conocimiento, posiblemente es insuficiente mi conocimiento, pero no tengo conocimiento al revisar, por ejemplo, los recursos asignados por el gobierno para la cuestión de cárcel o para el tema de la inseguridad, recursos dedicados a estos aspectos. Hay un énfasis en el caso de las cárceles, por ejemplo, en equipamiento, en tecnología, pero la formación de recursos humanos en este campo, que no es cuestión de curso, digamos, es un problema de formación. No encuentro, no sé si sería importante que el gobierno, por ejemplo, nos diga, sí, a ver, de los recursos que estamos dedicando a ese campo, tantos van a ser, o un porcentaje determinado va a ser dedicado a los aspectos que acabo de señalar. Por lo tanto, ¿cómo enfrentar? Y yo estoy en eso pensando justamente, y creo que hay que hacer algunas propuestas. Por el momento, coyunturalmente, digamos, instantáneamente, estoy interviniendo a esta invitación, pero sí me hubiera gustado, sí me gustaría poder pensar más detenidamente para proponer algunas medidas, propuestas, etcétera. Ahora, que no hay una política de seguridad, eso es obvio. O si la hay, es tan general que no se traduce además en términos presupuestarios y operativos, que difícilmente se puede sobre esa base decir de esta manera se está enfrentando. Se puede enfrentar el momento, aumentando tal vez un número de policías en determinadas zonas, el número de armamentos, pero no se trata para mí de lograr la meta de, como
propuso el presidente de la República, que en los próximos años se va a aumentar 30,000 policías más. Yo estoy de acuerdo que se necesitan policías, pero realmente habría que ver si por ahí es el tema y prescindimos realmente de instituciones que tienen enorme responsabilidad en este campo, como son la familia, la escuela, las iglesias, etcétera. Doctor Ojeda, aquí hay dos vertientes, dos fuentes. La una, la acción del Estado para combatir los hechos que ocurren de violencia, y lo otro, la prevención, la concienciación, cómo concienciar a las familias, a los ciudadanos, porque hay que dividir, lo uno, los hechos que protagonizan estas bandas en disputa de territorios, en disputa de narcotráfico, y lo otro, hechos que se manda a asesinar un policía a su pareja y a su bebé por no pagar la pensión alimenticia. Es decir, parecería que estamos desquiciados en ese sentido, doctor Ojeda. Parecería, pero creo que no es un desquiciamiento. Miguel, este rato nos recuerdo esa famosa propuesta de Hannah Arendt a propósito del juicio de Eichmann, que se creía que el tipo era tremendamente malo, desquiciado, loco, y en el proceso prueban con trabajo de psiquiatras y demás, que el tipo era un normal, que lo que buscaba era cumplir con el deber. Entonces, ¿será un tema de maldad? ¿Será un tema que es de locura? Me parece que no es tanto por ahí, habría que indagar, por cierto. Ahora, usted bien hace una distinción entre la acción del Estado para combatir esos hechos, combate que es inmediato, pero menciona otro elemento que es muy reiterado, y yo agregaría incluso uno más, la prevención. Sabemos claramente que la prevención es el mejor camino realmente para frente a la violencia de cualquier tipo. Ahora, la prevención no es un asunto tan sencillo. Demanda tiempo, demanda recursos, demanda la intervención de instituciones, como mencionaba, de la escuela, la familia, las religiones, etcétera, y eso no tiene respuestas inmediatas. Para mí la rehabilitación continúa siendo un discurso, continúa siendo en las condiciones actuales una ficción, porque no se traduce en términos de programas y de recursos. Pero junto con eso también está otro tema que no hemos mencionado, pero que quiero destacar: la rehabilitación. Rehabilitación y prevención para mí son desgraciadamente ficciones. No se traducen, aunque se diga en las políticas a veces que se va a hacer prevención, ya, pero ¿cómo, cuándo, con qué recursos y qué tiempos demanda eso? ¿Y cuándo se esperan resultados? Entonces, en esas condiciones, enfrentar el tema que se está abordando en este momento, que es un tema coyuntural, creo que realmente demanda una profundización en aspectos como los que he señalado. Doctor Ojeda, una pregunta final por ahora, porque quiero comprometerle para seguir hablando, para ir a las propuestas que usted siempre acostumbra a sugerir en estas condiciones que vive el país. ¿Qué se pudiera hacer por ahora? Porque también la justicia debiera acompañar en esto, porque puede haber éxitos en las acciones que cumple el Estado, que cumple la policía, que finalmente chocan con la actuación de la justicia. Hoy estamos viendo cómo se está manoseando un recurso constitucional lícito, constitucional, insisto, como es el habeas corpus, o también en su momento la acción de protección, que permite, a pesar de que la Constitución habla que no se puede conceder cuando hay condenas por delitos graves, se está concediendo con mucha facilidad
el habeas corpus, que debiera ser algo para, si está con problemas graves de salud, ser atendidos fuera de la cárcel quienes tienen condenas, pero resulta que lo que quieren es la libertad, no la atención de salud. Y un ejemplo en casuística, lo que ocurriera en las últimas horas, que a uno de los cabecillas de los choneros le dan el habeas corpus de manera parcial para que salga a una unidad hospitalaria de atención, y él dice no. Se presume que él quiere la libertad, pese a tener condena, y que se rehúsa a ser trasladado a una casa de salud, y que él prefiere seguir en la cárcel porque teme por su seguridad fuera de la cárcel. Es decir, ¿cuánto debiera acompañar la justicia en este sentido, doctor Ojeda? A ver, yo creo que usted acaba de señalar elementos fundamentales, especialmente el caso del abuso. La palabra abuso creo que es limitada del recurso de habeas corpus. Yo diría de manera muy breve, si los argumentos que los médicos, no sé cuán calificados sean los psiquiatras, presentaron en el proceso de liberación, entre comillas, del señor Glass. Creo que realmente si eso se generaliza y se tiene en cuenta además el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA respecto de las cárceles, en que señala el maltrato, la situación desastrosa de las cárceles. Por cierto, también en el campo de la enfermedad, yo creo que en ese momento cientos, por no decir miles de presos podrían eventualmente acudir diciendo que no tienen la atención suficiente en términos de salud, que no se les hace justicia, que se les maltrata. Eso es un fenómeno muy, muy grave. Y lo que usted acaba de señalar, el cabecilla de los choneros, es realmente increíble, ¿no? O sea, ya le conceden parcialmente o plenamente el habeas corpus con la condición de que vaya, entiendo, a una clínica. El otro dice, no. O sea, a mí lo que me interesa de todo este proceso es la libertad. Una persona que, entiendo, tiene una sentencia por más de 20 años. Con este recurso, un delincuente avesado, con este recurso que pida la libertad, ni siquiera acepte el argumento presentado del tema de la salud. Qué horror, realmente, qué espanto. Yo estoy, como todos nosotros, la mayoría de los ecuatorianos, desconcertado. Realmente me han serruchado el piso, para decir una frase célebre política. En términos de conocimiento no tengo elementos como para poder intentar, en este caso, alguna explicación. Sí, tema complejo y difícil. Quiero agradecer por ahora la atención al reconocido investigador temas de seguridad, el doctor Lautaro Ojeda, académico, y comprometerle a seguir hablando de esto para ir esbozando, proponiendo salidas frente a esta compleja situación. Lautaro, muy amable la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias por la invitación, Miguel. Sí, yo sé que por la emergencia, por el terrorismo de la inmediatez, nos llamaron hace un buen rato, pero creo que sí sería importante tener un poco de tiempo para poder preparar respuestas, preguntas tan importantes como las que usted plantea, Miguel. Gracias. Seguiremos en eso. Muchas gracias, del doctor Lautaro Ojeda, académico e investigador en temas de seguridad. 7-9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un panel para hablar sobre este abuso, este manoseo de un recurso constitucional como constituye el habeas corpus. Invitados, el doctor Joffre Campaña, el doctor Ramiro García y la ex fiscal, la doctora Mariana Yepes. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Cristina. Que nos diga cuánto hemos ahorrado, sería fabuloso hasta para o ahorrar más o gastar menos.
Siempre es mejor ahorrar. Ingresa a la sección Tus Finanzas y mira tus ingresos y gastos del mes.